Memoria. En psicología se define la memoria como la capacidad para almacenar, retener y recordar información. La memoria humana es la función cerebral que resulta de las conexiones sinápticas entre las neuronas. Permite a los seres humanos retener experiencias pasadas. Los recuerdos o experiencias pasadas que se han creado cuando las neuronas integradas en un circuito refuerzan la intensidad de la sinapsis. Los estudios de psicología permiten sostener que no estamos dotados de una memoria específica y general, sino que poseemos una rica gama de memorias especializadas. Por ejemplo, desde el punto de vista de las imágenes retenidas y evocadas, puede hablarse de la memoria visual, olfativa, muscular, táctil, etc. La memoria es un sistema muy complejo de imágenes, sonidos, recuerdos, sentimientos, conocimientos y experiencias acumuladas a través del paso de los años. Se considera que la memoria es el fenómeno neurológico más complejo de nuestro cerebro, ya que implica no solamente el recuerdo de hechos y situaciones, sino que implica la interpretación de todos nuestros sentidos y capacidades intelectuales. De un proceso capaz de almacenar información sensorial, auditiva, visual, táctil, olfativa o gustativa durante unos segundos o milisegundos. De hecho, la memoria sensorial procesa y retiene información de los sentidos en menos de un segundo desde la percepción de un objeto. Uno de los ejemplos de memoria sensorial es nuestra capacidad de mirar un objeto o escuchar una palabra y recordar su aspecto o sonido dentro de una fracción de segundo de la observación o de la escucha. Este tipo de memoria es una respuesta automática a un estímulo sensorial generalmente fuera del control consciente. ¿Qué función cumple la memoria sensorial? En la definición de memoria sensorial se hace referencia a la capacidad de adquisición y transmisión de la señal que entra en un sistema. En cierto sentido, consiste en una capacidad de los receptores de ser modificados en su modo específico y por tanto de registrar instantáneamente la llegada de un determinado estímulo. Este tipo de memoria se desactiva completamente bajo anestesia y en estado de coma medio y profundo. Además, la memoria sensorial es hipofuncional cuando existe interferencia en las señales entrantes, es decir, cuando la atención no está bien enfocada o cuando no se está en estado de vigilia. En estos casos, la memorización sensorial o inmediata es fragmentaria o inconsciente. Memoria a corto plazo. Se le llama así al tipo de memoria que almacena nuestros recuerdos por un tiempo no muy prolongado. Se produce por el repaso o reforzamiento de algo percibido y almacenado en la memoria sensorial, pero es reforzado por otras percepciones o conocimientos. Tipo de memoria está limitado en la cantidad de información que puede almacenar. Experimentos realizados han demostrado que entre 7 y 9 dígitos es el límite de retención de información y como se puede intuir, su existencia en el tiempo es limitada, por lo tanto no duradera. También se considera que es transitoria, pues solo dura unos pocos minutos. Puede almacenar entre 5 y 7 elementos, por ejemplo, hasta 7 números, pero si los trabajamos con mecanismos como la repetición, pasará a fijarse a la memoria a largo plazo. Es decir, hay que trabajar para recordar. En caso contrario, esta información pasa por nuestros sentidos, la recordamos unos minutos y desaparece. Consiste en ver o escuchar algo y repasarlo, es decir, se combina la audición con la visión. Esta combinación y su repetición permite que el recuerdo dure más que el de la memoria inmediata, pero siempre y cuando no sea interrumpido u obstaculizado por algo que se diga y tenga parecido. Por ejemplo, cuando llamas por teléfono, tú ves el número, pero luego lo vas susurrando para que no lo olvides, hasta llegar al teléfono. Pero si en el camino alguien te habla o interrumpe diciendo un número parecido, falla de inmediato la memoria, te olvidas del número requerido. Esta memoria es útil cuando escuchas una clase, estudias un tema, pues muchas cosas tienes que memorizarlas y luego aplicarlas. Pero si entre la memorización y aplicación aparece un distractor que tenga parecido con la memorizada, entonces esta falla.
Es posible entonces que los recuerdos de la memoria inmediata pasen a la memoria de corto plazo, siempre y cuando los repasemos o reforcemos. Memoria a largo plazo es aquella que se retiene hasta toda una vida y para perdurar produce cambios estructurales en el cerebro, cambios neuroquímicos. El cerebro requiere de un tiempo para adecuarse a los cambios que produce dicha información. Por esto aquella frase de que déjame que todavía lo estoy masticando. Cuando intentábamos memorizar algo es cierto. El cerebro necesita un tiempo para digerir la información, y más si está considerada como significativa o duradera. La memoria a largo plazo es permanente y puede durar días, semanas, meses o años si es donde se fija la información y de donde a través del mecanismo de recuperación sacamos los datos que nos hacen falta o que queremos en ese momento. Encontramos dentro de esta memoria dos tipos: memoria explicativa o declarativa, que tiene que ver con cosas que conocemos, conocimientos o materias aprendidas, idiomas o hacer algo. Memoria implícita, aprendes a montar en bici o en coche y ya no se olvida. Esta memoria es la que tiene habilidades motoras o de acción. Gracias a ellas recordamos este tipo de procedimientos. La memoria de corto plazo se convierte en memoria de largo plazo cuando lo que se memoriza ha sido previamente comprendido. Esta memoria es la que los estudiantes deben practicar y cultivar de preferencia, ya que si la lees y estudias, lograrás comprender, entonces lo memorizas y aprendes por mucho tiempo o a veces para toda tu vida.